Desde que existe la vida, existe la extinción, la eliminación total y absoluta de una especie, género o más. Y así como la vida se ha vuelto diversa, también lo han hecho las causas de las extinciones. Entre las más comunes, rocas espaciales borrachas que se estrellan, volcanes que se calientan demasiado y el cambio climático natural. En otras palabras, muchas veces los animales que enfrentan la extinción simplemente están enfrentándose contra la naturaleza, no contra otros seres vivos. Sin embargo, dado lo mucho que ha existido la vida, a veces ha ocurrido animal contra animal, pero suele ser algo local y poco espectacular. Aún así, una vez hace no tanto, existió una batalla campal que provocó no una, sino varias extinciones, y cambió la historia para siempre, con ramificaciones que aún se ven hoy en día. Y se podría decir que esta antigua guerra fue culpa de Gaby. Bueno, Gaby no es una persona real, es como se le conoce en inglés al Gran Intercambio Biótico Americano. Puede que no suene como lo más emocionante del mundo, pero hazme caso, fue un evento caótico y sangriento. Hoy si das un paseo en Norteamérica, es posible que en algún momento te encuentres con una zarigüeya o tlacuache, un animal muy interesante que se ha adaptado muy bien al continente y sin embargo no tiene orígenes norteamericanos, sino sudamericanos. Extraño, ¿no? En estos paseos también notarás, espero, que en Norteamérica no hay camellos, llamas ni ningún tipo de camélido libre por allí, como esperaríamos. Sin embargo, en Sudamérica encontrarás varias clases como la icónica alpaca, que son animales emblemáticos en varios países sudamericanos. Y sin embargo, en realidad los camélidos evolucionaron en Norteamérica, no en Sudamérica. Y resulta que este ejemplo y la zarigüeya son algunas de las señales claras de que este gran intercambio realmente sucedió. Aunque contarte sobre estos animales sin contexto es un poco confuso, así que retrocedamos el reloj un poco para ver cómo llegamos hasta aquí. Para lograrlo, debemos volver al momento justo antes de que comenzara Gaby, lo que nos lleva a hace 3 millones de años, a finales del Plioceno. En este momento, Norte y Sudamérica seguían aisladas una de la otra y lo habían estado en gran medida durante 100 millones de años, lo que permitió a cada una evolucionar una vida muy única. Por ello, un viaje a cualquiera de estos dos lugares, pese a su relativa cercanía, resultaba en experiencias muy distintas. Sudamérica en particular hubiera sido un viaje alucinante, pues estaba básicamente aislada desde hacía tiempo, lo que dio lugar a muchos tipos de animales que simplemente no se podían encontrar en otros sitios, incluidos tipos endémicos de marsupiales, como esparasodontos, cenartros, litopternos, astrapoterios, gondoanaterios y más. Algunos de los animales individuales más famosos incluyen a los gliptodontes, perezosos gigantes y numerosas aves del terror, que podían encontrarse en otros lugares, pero aquí alcanzaban una diversidad incomparable. Y si visitabas Norteamérica, habrías encontrado mucho menos de estos seres, pero en su lugar había camélidos, ciervos, caballos, proboscídeos y carnívoros que se manifestaban en forma de pumas, jaguares, cánidos, osos, leones y por supuesto tigres dientes de sable. Así que realmente no podían haber sido más diferentes. Pero alerta de spoiler, las cosas estaban a punto de cambiar. Y de hecho, pequeñas señales del caos que se avecinaba ya eran visibles, porque ya habían tenido lugar algunas escaramuzas desde hacía mucho tiempo, remontándose a hace 40 millones de años. Esto se debe a que algunos animales ya habían invadido mediante dispersión oceánica, y la mayoría de ello parece haber tenido como objetivo a Sudamérica. Pero, en un ataque sorpresa, como el que esperarías en una guerra real, no fue directamente del norte de donde vinieron estos guerrilleros, sino del este, porque resulta que la mayoría de los invasores previos al intercambio no eran norteamericanos, sino fauna africana, y en su mayoría incluían roedores, murciélagos y tortugas. Esto puede parecer dudoso, considerando la distancia entre los dos continentes. Sin embargo, hace mucho tiempo, estaban mucho más cerca que ahora, con una distancia probablemente menor que la anchura del mar Mediterráneo, lo que permitía a estos animales viajar en balsas o saltar entre islas. Y aunque esto estaba calentando las cosas, no era el clímax. La llegada de estas faunas tuvo sus propias ramificaciones, ya que superaron a muchos de los animales sudamericanos, en especial pequeños marsupiales,
y experimentaron una gran diversificación propia, dando lugar a cosas como los capibaras, puercoespines del Nuevo Mundo, monos del Nuevo Mundo, chinchillas y más. Esto continuó durante millones de años, pero luego, hace 7.3 millones de años, Norteamérica hizo su probable primer ataque y llegó en forma de un prosiónido sin nombre, el grupo al que pertenecen animales como los mapaches. Al igual que los llegados africanos anteriores, lo hizo mediante dispersión oceánica o salto de islas, y quizá representó el primer mamífero placentario carnívoro que pisó el continente. Y viendo que los mamíferos placentarios depredadores son bastante exitosos hoy, no sorprende que la llegada de este prosiónido provocara conmoción, sobre todo porque parte de su dieta incluía huevos de animales endémicos. Por eso, algunos científicos creen que los cebésidos, máximos depredadores del continente durante millones de años, pudieron ser borrados indirectamente por estos recién llegados comedores de huevos. Después, mofetas de hocico ancho y roedores sigmodontinos fueron los siguientes en llegar a la deriva, causando más cambios. Sin embargo, hubo respuesta, pues hay indicios de que ambos continentes intercambiaron advertencias. Aves del terror y perezosos gigantes en pequeño número pudieron habitar brevemente el extremo sur de Norteamérica antes del intercambio. Sea como sea, estas escaramuzas fueron solo un aperitivo de la verdadera guerra, porque en algún momento, literalmente o en sentido figurado, las placas tectónicas de los continentes colisionaron. Esta colisión inició un largo levantamiento y activó cadenas de volcanes submarinos que crearon una nueva tierra e islas, culminando en la formación del Istmo de Panamá, hace unos 2.7 millones de años, esa estrecha franja que conecta los continentes, lo que multiplicó la locura de 30 a 100. Con su aparición, por primera vez en mucho tiempo, el norte y el sur quedaron unidos por un puente terrestre que permitió movimientos de animales sin precedentes y abrió las compuertas del caos. Al principio, animales de ambos lados cruzaron en casi igual medida. Camélidos, ciervos, caballos y proboscideos se mudaron al sur, mientras Sudamérica envió al norte gliptodontes, perezosos gigantes y varios ungulados. Y como depredadores, principalmente las aves del terror formaron la línea del frente, mientras pumas, jaguares, tigres dientes de sable, cánidos y osos marcharon hacia el sur. Montar un pequeño puesto de observación en el Istmo de Panamá habría sido absolutamente una locura en esos primeros días. Dado lo estrecha que era la franja de tierra, podrías haber visto a algunos de los animales más icónicos del Cenozoico encontrarse por primera vez. Sería como ver alienígenas para ellos en cierto sentido. Digo, imagina lo confundidos que debieron estar estos animales cuando un ave del terror gigante se topó con un smilodon, o cuando un smilodon se encontró con un armadillo del tamaño de un coche. Creo que yo habría estado confundido. Y durante un tiempo, las cosas se mantuvieron algo neutrales, con varios grupos entrando y saliendo en ambas direcciones, pero no tardaría mucho en que la balanza se inclinara a favor de alguno. Verás, para los animales sudamericanos que llegaban a las latitudes más altas del norte, empezaban a encontrar un gran obstáculo. Todos los nichos que habían ocupado en Sudamérica ya estaban dominados por animales del norte y no pudieron superar la especialización de los competidores norteamericanos, lo que llevó a muchas de las oleadas de criaturas sudamericanas a morir, mientras que los que pudieron establecerse encontraron muy difícil diversificarse. Tomemos a las aves del terror, por ejemplo, depredadores ápteros que habían dictado las reglas en Sudamérica y podían alcanzar tamaños gigantes, y sin embargo, solo un género, Titanis, se conoce en el norte y su distribución se limita a los estados más meridionales de Estados Unidos, con huesos recuperados solo en Florida, Texas y California. Este tipo de restricción también se observa en los gliptodontes, que en Sudamérica se habían vuelto muy extendidos y altamente diversificados, pero en el norte, solo el género Glyptotherium consiguió arraigar un miembro de casi media tonelada, cuyo rango era aún más limitado que el de las aves del terror, con fósiles conocidos solo en México y Texas. Un tercer animal sudamericano que también lo hizo relativamente bien fueron los enormes perezosos terrestres, que de estos tres fueron en gran medida los invasores más exitosos, ya que se sabe que 4 linajes diferentes ocuparon el norte con éxito. Un género, el Megalonyx, de 3 metros de largo, llegó hasta Alaska, donde incluso pudo haber cruzado brevemente a Asia por el estrecho de Bering, y esto habría sido un
espectáculo asombroso, porque además de ser largo, era un tipo robusto, pesando más de 1 tonelada, y otros linajes podrían haber sido aún más grandes. Se piensa que la capacidad de estos sujetos para erguirse sobre sus extremidades posteriores, aumentando enormemente su altura, les dio una ventaja sobre otros animales que se movían hacia el norte y sobre la megafauna nativa como los elefántidos. Sin embargo, aunque Sudamérica luchó en su mayor parte, hubo un área en la que podríamos decir que sus soldados se destacaron: el departamento de los animales pequeños. Como se mencionó al principio, las zarigüeyas se encuentran por todo Norteamérica y fueron uno de los muchos que cruzaron durante el intercambio, debiendo gran parte de su éxito a sus dietas extremadamente adaptables, su capacidad para carroñar y hacerse las muertas, lo que ayudó a confundir a algunas bocas hambrientas en el camino. Otros 2 pequeños a los que les fue casi igual de bien incluyen armadillos más pequeños y puercoespines, cuyas defensas únicas y su tamaño demostraron ser suficientes para labrarse sus propios nichos en el norte. Algunos anfibios, reptiles y aves, incluidas los colibríes y loros, también tuvieron éxito. Sin embargo, más allá de estos animales, no hubo mucho beneficio para Sudamérica, y podría decirse que en este intercambio Norteamérica salió ganando, ya que sus invasores fueron mucho más exitosos y arrasaron muchos de los ecosistemas del sur. Y de todas las áreas, los depredadores sudamericanos probablemente sufrieron más. Antes del intercambio, su gremio estaba formado sobre todo por mamíferos no placentarios, grandes aves predadoras y una miríada de reptiles. Cada grupo era un cazador letal, pero todos encontraron su igual cuando llegó el norte. Los osos de cara corta, lobos terribles y gatos dientes de sable participaron en el intercambio y cada uno trajo problemas. Los osos tenían tamaño, hibernaban y tenían dientes generalistas. Los lobos terribles cazaban en manada y los macairodontes poseían tamaño y enormes dientes en forma de sable. También llegaron nutrias, mapaches y zorrillos causando desmanes. Y esto no termina aquí. En última instancia, el gran intercambio americano produjo todos los cánidos y felinos que conocemos hoy en Sudamérica, incluidos íconos amazónicos como los jaguares. Así que con esta afluencia de carnívoros, es fácil ver cómo el gremio depredador se volvió patas arriba. Originalmente se pensaba que los carnívoros norteños hicieron que muchos de los del sur se extinguieran, como reptiles nativos y las legendarias aves del terror. En los últimos años, ha surgido debate que cuestiona esta idea, pero al menos el gran intercambio redondeó el gremio y redujo sus números. Los fósiles de aves del terror, por ejemplo, se vuelven mucho más raros solo después de que se formó el puente terrestre, mientras que su diversidad disminuyó. Supongo que un pico afilado, velocidad y tamaño decente no siempre bastan. Y las oleadas de depredadores norteamericanos no solo cambiaron el guión del gremio de depredadores, sino también el de los herbívoros, pues la llegada de estos cazadores afectó a ciertos grupos, y los herbívoros norteños también influyeron. De todos los afectados, parece que los ungulados nativos sudamericanos sacaron la peor parte. Esta colección de mamíferos incluía 5 órdenes de herbívoros ahora extintos que eran placentarios, típicamente de gran tamaño, con algunos de varias toneladas, y en muchos casos se parecían convergentemente a herbívoros de otras regiones. Durante casi 60 millones de años, estos seres habrían disfrutado de la vida en Sudamérica, pero ahora la fiesta terminaba, ya que no pudieron competir, y enormes porciones de ellos fueron reemplazadas rápidamente. Solo unas pocas familias dentro de estos órdenes, como Macrauchenidae y Toxodontidae, resistieron hasta el final. Estas familias que sobrevivieron solían ser aún más grandes que la media, lo que quizá les ayudó a defenderse mejor. Además, parece que en general los megaherbívoros sudamericanos resistieron bastante bien a los invasores del norte, sobre todo los cenartros gigantes como perezosos terrestres y armadillos. De hecho, el espacio de los megaherbívoros era prácticamente el único que Norteamérica no pudo conquistar, con solo unos pocos gonfotéridos y camélidos teniendo éxito suficiente para sobrevivir a su migración al sur. Incluso después de 2 millones de años del puente, más del 75% de los herbívoros sudamericanos de más de 1 tonelada eran nativos, y en cuanto a los cenartros, se suele decir que su supervivencia se debe al nivel aparentemente excesivo de defensa que poseían. Los gliptodontes
macaerodontes tenían su gruesa armadura y en algunos casos masas espinosas en la cola, mientras que los perezosos terrestres tenían estatura, capacidad de alzarse y garras engañosamente afiladas unidas a brazos poderosos. Fin del juego. Sin embargo, aunque los megaherbívoros lo hicieron bien, el grupo que mejor sobrevivió fue uno inesperado: los marsupiales, que eran pequeños. Estos se mantuvieron increíblemente bien ante el embate, salvo unos pocos grupos que desaparecieron. En general resistieron bien y, lo importante, en gran abundancia. Y a diferencia de los megaherbívoros, forman parte de los pocos animales que existen antes del intercambio y aún viven hoy, mientras que no queda un solo mamífero de 1 tonelada en el continente, a menos que cuentes a los animales domesticados. Sin embargo, pese a las pequeñas victorias sudamericanas, Norteamérica fue definitivamente la ganadora del gran intercambio, ya que poca de su fauna se extinguió mientras que el sur quedó transformado. Y según algunas investigaciones, el continente estaba condenado antes de que Gaby ocurriese por una sola cosa: la geografía. Como en una guerra real, la geografía jugó un papel enorme y pudo haber dado al norte una ventaja de 2 maneras. La primera fue el clima. Podrías pensar en una división 50-50, sur cálido y norte frío, pero no es tan simple. Hay una asimetría climática. Verás, si un animal viajaba al sur, encontraba condiciones tropicales antes incluso de pisar el continente, porque las partes bajas de Centroamérica ya son cálidas y húmedas. Esto significaba que, al llegar, sabes que soportas esas condiciones. De lo contrario, ya habría muerto. Pero si un animal sudamericano viaja al norte, seguiría experimentando su clima preferido al entrar en Norteamérica, porque una zona como Panamá conserva un clima similar al de muchos países del sur. Esto parece bueno a corto plazo, pero en cuanto un animal alcanza la faja volcánica transmexicana, el clima se vuelve mucho más seco y frío, lo que supone un brusco despertar y hace extremadamente difícil llegar a Estados Unidos. Otra forma de verlo: antes de que un animal del norte llegue a su destino, ya sabías que podía manejar el nuevo clima, mientras que para los viajeros del sur, no, porque al entrar en Norteamérica, aún no había sentido el cambio. Esta fue una parte importante para explicar los resultados de Gaby, pero un estudio sugiere otra forma en la que la geografía alteró los desenlaces y que aparentemente tuvo un impacto aún mayor. Este factor tiene que ver con el aislamiento de cada continente. Como se dijo antes, Sudamérica durante gran parte de su historia estuvo distanciado, y la última vez que estuvo conectada fue con Antártida y Australia, 2 continentes relativamente inhóspitos y más pequeños. Por otro lado, Norteamérica, aunque no era muy sociable, en varios momentos se había conectado con Eurasia mediante un puente terrestre, que a su vez conectaba con África. Esto provocó mucha migración entre Norteamérica y el resto del mundo, dando la bienvenida a nuevas especies y exponiendo a sus animales a más competencia y amenazas. Mientras que, en general, Norteamérica es también más grande que Sudamérica casi por un 40%. En otras palabras, Norteamérica tuvo una competencia más dura, un clima más duro y un mapa más grande, resultando en una batalla brutal a lo largo del tiempo, y por ello, cuando ocurrió el intercambio, sus animales eran probablemente más duros y bravos que los animales del sur, que evolucionaron con menos amenazas, un campo de juego menor y no sabían del caos que les esperaba. Sin embargo, egoístamente deberíamos alegrarnos de que este evento ocurriera, porque sus efectos influyeron en cómo era la naturaleza cuando llegaron los humanos. Según lo más aceptado, hace unos 23.000 años en Norteamérica y 20.000 años en el sur. Tal vez hayas notado durante el video que muchos de los animales que prosperaron, como los macaerodontos y ciertos cenartros, ya no están. ¿Por qué? Probablemente nada que ver con el intercambio en sí, sino por una serie de eventos conocidos como las extinciones del Pleistoceno tardío. A partir de finales del Pleistoceno hasta el Holoceno, el mundo vio una enorme pérdida de megafauna. No fue solo en estos continentes. En el Neártico, Neotrópico y Australasia, la tasa de extinción de megafauna superó el 50%, y para la megafauna de grande a gigante fue aún mayor. Durante años los investigadores han tratado de explicar estas desapariciones misteriosas, y aunque no hay acuerdo, algunas teorías se relacionan con acciones humanas como la caza excesiva y la alteración del paisaje.
mientras que el cambio climático también se cita, ya que en ese momento el planeta se calentaba y las capas de hielo se retiraban. Como muchos eventos paleo, también hay hipótesis menos apoyadas. Entre las más llamativas, destacan algunas que sugieren una enfermedad global, un impacto extraterrestre llamado hipótesis de Younger-Dryas y un debilitamiento del campo magnético que habría aumentado la radiación UVB, pero estas alternativas no tienen gran apoyo. Pero en el intercambio, lo más fascinante es que a diferencia de la mayoría de las extinciones, esta no fue causada directamente por la madre naturaleza, sino simplemente por la presencia de otros animales, mostrando cuán devastadora puede ser la competencia y, por otro lado, por qué es tan importante evitar introducir animales no nativos en los ecosistemas. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.